Muy bien, parece que ya estamos arrancando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quieran. Acá comienza un nuevo episodio de Caranchos en directo. Acá estamos esperando a los grandes protagonistas. Ahora en un ratito vamos, le vamos agradeciendo a todos los que se van conectando. La verdad que estamos viendo que hay mucha gente y eso nos pone muy contentos, más por los personajes que vamos a hablar hoy, que son casi que dos ídolos totales nuestros, de los caranchos creo que de un montón de gente, así que calculo que por eso también hay mucha gente, hay mucha gente del otro lado. Así que nada, si quiere ahora ya les vamos a ir invitando a Silvia, este, y a Carlos a participar del vivo. Y lo que les quería pedir, si quieren, vayan contándonos de dónde nos están viendo, a ver si ¿cómo es? Para saber de dónde nos escriben. Así que por ahí anda Silvia y ahora le vamos a enviar la invitación pertinente. Así que aquí estamos. ¿Escucha bien? Y díganme si, si está todo ok. Muy bien, ahí del Coa Caburé, les mandamos un Ahí, saludo. ¿no? Ujú. Ahí estamos, ahí estamos apareciendo. Tenemos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Guille? ¿Todo en ¿Cómo estás, orden? Guille? Todo en orden. Todo en orden. Espera, Muy espera. bien, Espera bueno, me que... alegro. Buenas, me Que lo alegro. vamos La a verdad poner. que Dale, cortalo. Venga. acomódense, tranquilos. La verdad que estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación para formar parte de este ciclo Buenísimo. de charlas de los jueves que hemos denominado Caranchos en directo. Ahí estamos viendo de dónde nos están escribiendo la gente. La verdad que hay mucha gente de varios lados. Para que se vea mejor. Estamos acomodando, estamos acomodando. Está perfecto, está perfecto. Acá no hay ningún problema. Así que ahí ya están la gente mandando saludos. Y la verdad que había mucha expectativa. Así que esperemos que bueno, que no sé, que nos salga más o menos bien esto. Lo único que quiero Seguro. saber es si me escuchan bien ustedes y si nos escuchan bien los que están del otro lado, este, recibiendo la charla. Dale, bien. Nosotros te escuchamos bien, Guillermo, y de paso, a ver si también nos escuchan bien a nosotros. Agradecerte a vos, por supuesto, al COA, perdón, O al Palermo. COA Palermo, pero en el barrio le decimos Carancho, así que Eh, agradecerle mucho de poder estar y mandarle un saludo a todos los que están del otro lado, ¿no? Qué lástima que no podemos estar juntos en algún salón, en algún lado, pero bueno, esto es una linda forma también, una hermosa manera. Sí, es verdad. No, y Exacto. acá nos estoy leyendo. Hola, Silvi y Charles. Y Charles. Está Amelia. Manu ahí, Hola. Manu en Cabo, A mi Manu, amiga Ah, Manu bueno, mandó Lelicer. un saludo. Hola, Sí, sí, Ale. hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente del otro lado, así que estamos contentos. ay, fíjate que sí, Bueno, una de las cosas que habíamos charlado antes de que empezara esto, para algunos sabrá que está del otro lado, cuando empezamos a diseñar esta charla, si podemos decir de esa manera, a Carlos se le ocurrió decir que íbamos a hablar como si estuviéramos en la pizzería de aves, una cosa así. Sí, sí, estuvimos charlando el otro día y esa es una linda manera, ¿no? Con la informalidad y muchas veces con la seriedad y el interés que nos sentamos ahí a comer un pedazo de pizza y una empanada, la famosa fainá de Doménica, y que salen cosas tan lindas. Tan lindas como que, por ejemplo, y no sé si por ahí anda Belén Dri y Diego Carú, me acuerdo que un día con Gonzalo Díaz, desde la pizzería, estando Mar Pirman, le dio los datos y casi las coordenadas para ir a buscar unas aves allá arriba de la Conquija.
Así que imagínate vos de las cosas que salen ahí de la pizzería, ¿no? Es un centro de información, un centro neurálgico. Neural. Es un centro neurálgico. Yo Sí, creo que pasan señor. las Che, mejores cosas Manuel, después de las charlas por de aves, favor, se ¿qué pasan ahí, pedimos? ¿eh? ¿Qué pedimos? Qué Obvio, Sí, raro. sí. obvio. Es como el Diego y tercer Belén, tiempo. Diego y Belén están en el detrás de escena de esto, están haciendo la retransmisión de esta charla a Facebook, así que no los van a ver sumados por acá, pero están como en el cibermundo, están detrás. Bueno, un abrazo para ellos. Y no nos dejan mentir. Salió ahí de un cónclave en Doménica los datos para ir a buscar. Ya ni, a ver, sí, era el gaucho andino y alguna otra de las especies raras que andan ahí arriba en la Conquija. Y sí, Guillermo, yo el otro día cuando después me vi con Silvia a la noche, le dijimos, bueno, y a ver, podemos charlar de tantas cosas, ¿no? Uno de los últimos viajes que pudimos hacer antes que empiece la cuarentena fue al norte de Corrientes, allá a la reserva Rincón Santa María, estuvimos por Ituzaingó, en Cambiretá. También habíamos estado un tiempo antes en un lugar increíble al este de Humahuaca, ahí cerca de la Sierra del Senta y la Sierra del Orconal, que se llama Santa Ana, en esa unidad como de los valles. Un lugar Eh, hermoso, te digo que vale la pena ir. un lugar muy, muy accesible y que tiene esa característica tan distinta a la puna, ¿no? Pero después le dije a Silvia que vos, a ver, comentalo, vos tenés sangre sanjuanina. Sí, 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 tengo, digamos, mi viejo es de San Juan, parte de mi familia está allá todavía, y bueno, cuando estábamos charlando justamente de cómo iba a ser esta charla y qué es lo que íbamos a hablar y de qué íbamos a tratar de charlar, y justamente una de las cosas era contar un poco algunas historias y que nosotros sepamos algunas de sus aventuras que la verdad que son geniales y bueno, son parte de esas cosas que ocurren en la pizzería. Si siempre que estamos ahí, siempre alguna anécdota de algún viaje, alguna cosa por el estilo siempre aparece. Y bueno, cuando estábamos pergeñando esta charla con Carlos, surgió el tema bueno, de que no soy sanjuanino, pero tengo ahí como un gran apego a esa provincia, porque mi viejo es de allá y gran parte de mi familia está allá. Así que bueno, empezaron a aparecer anécdotas de aquella provincia. Eso se lo conté a Silvia y entonces me dijo, y bueno, como tenemos allá en años bastante lejanos algunos viajes que fueron realmente muy lindos a la provincia de San Juan, ¿por qué no hablar de San Juan? ¿Por qué no hablar de esa fantástica provincia? Como cualquier otra, ¿no? O sea, cualquier tema que pudiéramos intercambiar ideas sería fantástico, pero dijimos, bueno, hace bastante, en el año 92, ¿no? En el 92, Y Luz tenía, creo que 4 años, sí, o 3 años. nuestra hija tenía 3 años y medio o casi 4. Hicimos el cruce, que vos lo conocés, de Aguas Negras, El paso de Agua Negra, sí. el paso de Agua Negra. Ahora se habla mucho de vehículo especial, 4x4, y está bien que así sea, pero nosotros lo cruzamos con un Renault 12 varillero, con un motorcito de 1400 centímetros cúbicos, y ese día pasaron solo 2 vehículos. Así que, bueno, Mira, te digo, como anécdota de ese Renault 12, él sacaba fotos, yo en esa época no. Entonces, para que él pudiera sacar la foto, se bajaba, sacaba la foto y yo me quedaba apretando el acelerador para que no se parara el auto porque no arrancaba más después. Así que imagínate lo que era. sí, Para los, Sí, hay que tener en cuenta de que es el paso vial más alto que hay a Chile. son 4.778, creo que. Claro, claro, casi 4.800 metros y los motores de antes a carburador aspirados normalmente tenían algún problema de funcionar ahí arriba. Pero nos largamos y llegamos a la bahía de Coquimbo
y hicimos un viaje fantástico por lo paisajístico y por las especies que pudimos observar. También estuvimos un poco más acá, hace apenas 19 años, en el Parque Nacional, en el recientemente En esa época, declarado Parque Nacional San Guillermo. claro, fue en febrero de 2001, me acuerdo. Ahí estuvimos en febrero del 2001. Y otro viaje muy lindo que hicimos a las sierras de Valle Fértil. Estuvimos acampando en la localidad de Usno, Oh, sí. con Cristina Cockle y Alejandro Bodrati en el año 2009, en un ambiente muy, muy lindo de esas sierras, donde se junta un poco el Chaco árido con los cardonales y con el Chaco serrano. Por favor, cuenten la secuencia del cruce del río con el Land Rover Defender. Ay, sí. Bueno. Digamos, no sé hasta dónde vamos a llegar charlando, pero decíamos, ¿por qué no empezar con San Guillermo, no? ¿Por qué no empezar con San Guillermo? Que vos me contaste que tenés ganas de ir, Sí, Guillermo. sí, yo te dije que es uno de los pocos lugares que me falta conocer de San Juan. Y bueno, venía averiguando cómo hacer para llegar. Y bueno, y para los que no conocen el Paso Agua Negra, ya que lo nombraste, ahora Dale. ese paso está bastante mejor que cuando pasaron ustedes, pero pasás por la plena cordillera y el paso solamente está abierto en verano, o desde noviembre, porque si no se llena de nieve. Y así que es un lindo viajecito para hacer un Renault 12, te digo, que la verdad que Uf, hay que animarse a pasar por ahí. Pero bueno, el lugar es impresionante y se ven un montón de cosas más allá es el increíble paisaje el es lugar. increíble. Así que bueno, pero bueno, vamos a San Guillermo, que la verdad que estaría buenísimo ahí a ver qué anécdotas nos podés contar de un lugar tan extraño como es, o como son la parte alta de la cordillera. Sí, ahora, año 2001, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué nos decidimos a ir a San Guillermo? El parque había sido declarado parque en el 98, creo, y promulgada la ley en el 99, 1999. Entonces era como una novedad, ¿no? Como año 2000, 2001 era una verdadera novedad. Pero hubo algo más que nos motivó para ir a San Guillermo. Un trabajo en conjunto entre parques nacionales y aves argentinas, en gran parte coordinado por quienes lo conocen, por Eduardo Aene, realizó lo que fue el primer inventario de vertebrados del Parque Nacional San Guillermo. Eso creo que hasta si uno lo googlea puede llegar a encontrarlo, creo, en internet. Estaba en la Biblioteca de Aves Argentinas, o está. Eso se hizo, ese inventario, digamos que fue llevado adelante con varias campañas del año, creo, 95, 97, 98, 99, y una que inclusive se hizo en enero del año 2000. Prospectaron todo el área, roedores, mamíferos, reptiles, por supuesto aves, peces también, de lo cual vos después nos podés comentar algo. Y todo eso fue publicado. Yo no quiero dejar de nombrar a algunos de los personajes que intervinieron en ese trabajo. Álvaro Montañez de Parques Nacionales, Carrizo también de Parques, los hermanos Bodrati, Guillermo y Alejandro, Rosana Rodríguez de Aves Argentinas, Emilce Mérida, Alejandra Rodríguez, creo, y alguien que conocen muchos de ustedes, que es Claudia Nardini. Toda esa gente formó parte de una u otra campaña y el trabajo final. Hay algunas otras personas que ahora no recuerdo, estos, como son todos muy conocidos nuestros. Claro, sí. Vení más cerca, Negrita. Estoy acá, sí. Lo que pasa es que estoy escribiendo también. Claro. En lo que van contestando voy escribiendo, en lo que van preguntando. Sí, Está bien. Sí, y claro, todo eso nos hizo entusiasmar mucho, ¿no?
El tema era cómo ir. Si hoy tiene algunas complicaciones el ir, aunque ahora ya hay otro tipo de estructura y inclusive servicios que te brindan la posibilidad de llegar, gente que te lleva. En aquellos años 2001, con un parque nacional de apenas un año prácticamente que había sido promulgado, no había absolutamente nada de nada. Y tuvimos bastante suerte. Ahí entró un tema. Fuimos un día en la primavera del año 2000 a una de esas exposiciones de turismo que... Era Expo Turismo. Expo Turismo, una de esas Expo Turismo. Por Retiro estaba, me acuerdo. Claro, por ahí por la zona de Retiro, a bichar algo, ¿viste? Siempre estábamos yendo a esos lugares, después a salir un rato a mirar aves un sábado y después a la nochecita ir a dar una vuelta con Silvia a ese lugar. Y estábamos viendo una foto que nos llamó poderosamente la atención. Era una foto de una camioneta roja en un terreno llano muy, muy grande, ¿viste? Y el puma, como había mucho sol, el puma debajo de la camioneta, bastante alta la camioneta, ¿viste? Era una Toyota Land Cruiser. Entonces decíamos con Carlos, ¿cómo habrán hecho para sacar esa foto, que el puma se quede ahí, ¿viste? Pensamos que, digo, bueno, capaz que está trucada, qué sé yo. Entonces, sí, yo le dije a ella, digo, ¿esto cómo habrán trucado esta foto? Un puma tomando a la sombra, tomando fresco, abajo de una Toyota Land Cruiser, una cosa rara. Entonces, justo se acercó el dueño del stand, digamos, en ese momento y nos dijo, no, yo saqué la foto y hago viajes a San Guillermo y nos empezó a contar. Y resulta ser que era un muchacho suizo que le había gustado mucho la Argentina, vino de paseo y se quedó en San Juan y le encantó San Juan. Aparte hacía ascensiones, era montañista, le gustaba muchísimo, se llama Rafael Joliat, y sigue viviendo todavía en San Juan, así que él nos dijo, si quieren yo lo llevo, claro. Y bueno, ahí empezó a nacer, y bueno, al año siguiente... Cuando se puso a hablar no tenía ni acento de santiagueño, ni de cordobés, tenía ese raro acento... Sí, medio francés, medio una cosa rara, ¿no? Y se quedó cuando nosotros le dijimos que creíamos que era una foto trucada, porque era una foto que él había obtenido. Pero él era una especie de vaqueano en ese momento, de esa zona, porque era tanto lo que le gustaba que por ejemplo, había subido al Pisis varias veces, era andaba por todos lados, era guía de montaña en esa zona, y Parques Nacionales lo había autorizado a llevar gente. Entonces nos dijo, bueno, ¿quieren venir? Vamos. Digamos que era, creo, en ese momento la única persona que conocía como la palma de su mano todos los llanos de San Guillermo y todas las montañas, la forma de circular por ahí arriba. Así que empezó esa comunicación, por no decir una pequeña amistad, porque yo le conté que nosotros le contamos con Silvia, ¿no?, que éramos de Aves Argentinas, que había hecho justamente la institución ese primer inventario de vertebrados. Él realmente se interesó en todo eso y pudimos irnos comunicando para ver si podíamos llegar a hacer eso en el verano. Yo por una cuestión laboral no podía ir en otro momento que en el verano del 2001. O sea, en época veraniega, digamos, ¿no? No tenía probabilidades de poder ausentarme en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? El problema era el acceso, porque ahí empieza el deshielo, en la época de verano, y los ríos crecen. En una palabra, había altas posibilidades de fracasar en el intento. Se había planeado el viaje entrando por el sur de San Guillermo, cuando ya más o menos fijamos la fecha, la fijamos para principios de febrero. Íbamos con nuestra hija, que tendría 11 años, creo, o 12 años, iba a cumplir 12, creo. Y la planificamos para principios de febrero, y la idea era entrar por el sur del parque, subir por una quebrada que se llama Alcaparrosa, después de bordear todo el Río Blanco y de cruzarlo. Esa era una de las dificultades más grandes, si no la más grande, evidentemente. Y fue la más grande, porque
les cuento, cuando primero llegamos pasamos el mediodía en una estancia que se llamaba El Chinguillo, y de ahí nomás estaba el río para cruzar. El río venía muy crecido, el agua marrón, y tenía más de 1 metro de profundidad. Fíjate que esos ríos de montañas no suelen tener esa profundidad. Entonces, bueno, Rafael dice, bueno, vamos a pasar con la Mira, camioneta lo que estuvo por lo menos media hora, 20 estudiando minutos, el terreno. 20 minutos, 25 minutos caminando por la costa del río donde había embocado la camioneta y pensando y mirando y mirando y pensaba. Era una Land Cruiser. Eso era un Land Rover Defender. El Defender, sí. Un Defender que se había alquilado en una compañía minera. Porque la de él tenía un problema en los inyectores, para colmo, la camioneta. Así que ahí no fui con el Renault 12, guarda. Por favor. Igual el Renault 12 es sagrado. No. Sí, claro. Pero bueno, Con el Renault 12 no cruzaba. cruzar ese río hubiese sido un poco problemático. Y bueno, después que se decidió, con Silvia no sabíamos lo que iba a hacer, nos dijo algo. Nos dijo, nosotras con nuestra hija, con Luz, íbamos atrás y medio que no nos, viste, cuando no pensás en el asunto, pero Rafael dijo, bueno, si vemos que nos arrastra, abran las puertas y que se llene de agua, viste, se encaja y ahí quedamos. Después vemos cómo lo sacamos. El tema es que no te arrastre. Bueno, Sí, o sea, claro, o sea, yo después lo pensaba y digo, pues estoy loca, ¿qué hice? la estrategia de Rafael, que ojalá nos esté viendo y le mandamos un saludo fantástico a Rafael Lloriat. Igual si no lo ve ahora, lo va a ver grabado. Fue esa, dice, mira, si se llega a empezar a arrastrar, así medio en ese raro castellano, dice, abrimos las puertas para que entre agua, se inunde todo y se fondea. Plum, cae en el fondo. Y después vemos cómo salimos. Él tenía una cuerda y pensaba nadar hasta la orilla, estaba a la camioneta y atrás después salir nosotros. Todavía no sé cómo hubiésemos salido, pero bueno, no quedaba otra, porque si no era el paso, que era lo que queríamos hacer, teníamos que pegar toda una vuelta hacia La Rioja y entrar por el norte. Pero eso eran casi una vuelta de más de 500 kilómetros. Así que cruzamos el río sin ningún problema. Sí, después ya ahí agarramos un camino, ya todo camino de cornisa, encima los caminos medio cortados, viste, porque cuando llueve se cortan los caminos, se rompen, entonces van quedando angostos. La camioneta pasaba con una rueda medio afuera. Hubo un lugar en la cornisa que Rafael se estaba empezando a inclinar el vehículo cada vez más. Claro, porque el peralte en vez de ser hacia la pared de la montaña era al revés. Entonces se inclina para la izquierda. Ay, yo digo, no. Y él nos quiso convencer que esa camioneta aguantaba hasta tantos grados de estar escorada, o sea, de estar inclinada. Igual le pedí por favor que nosotros pasábamos caminando y alguien tenía que manejarla. Como él le tenía una fe ciega a ese Land Rover Defender, pasó en la camioneta. Sí, pasamos perfecto. Igual. La camioneta pasó bien, nosotros caminando, un trecho largo que había un declive muy, muy feo hacia el otro lado y el ancho apenas permitía que pasara la camioneta. O sea, yo no sé cómo estarán hoy los caminos, probablemente se hayan civilizado mucho más, pero fue fantástico. Fueron anécdotas. Fue fantástico la entrada desde abajo del Parque Nacional y el plan era cruzar San Guillermo a través de Agua del Godo, que es uno de los refugios. Ya había un ranchito de parques nacionales, un pequeño ranchito, ahora hay toda una estructura. Cruzar el Llano de los Leones, salir hacia el norte y llegar finalmente ya fuera del Parque Nacional al Cajón de la Brea. Pasar por ahí y bajar por La Rioja, salir por el norte hacia La Rioja, por varias lagunas que hay ahí arriba, Mulas Muertas, Veladero, Laguna Verde, y finalmente llegando a La Brava.
Llegamos a La Brava y terminamos un día pernoctando en el refugio del río El Peñón, para después bajar por el río El Peñón hacia Vinchina, Alto Jahuel. Todo eso duró casi una semana, tuvimos una semana. También como cosa de color, habíamos pensado en alquilar un teléfono satelital, salía una fortuna inconmensurable en el año 2001, y entonces llevábamos una radio en la camioneta, que funcionó un solo día. O sea que estuvimos un día conectados con Gendarmería y 6 días no conectados. O sea que si nos quedábamos ahí o le pasaba algo a la camioneta, ahí quedábamos, ¿viste? No, Eso no. ya a Rafael le había pasado alguna vez que había tenido que caminar varios días, sí, Un par de 1 o 2 días. días, sí, para llegar y pedir ayuda, porque realmente no hay nada, de nada. Te digo que es. No había. No, pero ahora tampoco, no te crees, no, es muy difícil, es un parque nacional difícil de acceder. Ahora se accede por la Laguna Brava y hay algunos, Eso es en el inclusive norte, ¿no? Por el operador norte. turístico que lo está haciendo, pero sigue siendo bastante, viste, desértico el asunto. No te cruzás con gente, con nadie que te pueda dar una mano, salvo hay muchas mineras, viste, pero no es fácil. Y me acuerdo que la primera noche, después de todo ese pasaje del río, llegamos a Alcaparrosa y fue la primera noche que tuvimos que dormimos al aire libre en una tambería, lo que le dicen tambería inca, ¿viste? Los restos de, este, de De los puestos. de los puestos, sí. Sí, Y era. dormimos al aire libre con un cielo que no te puedo explicar lo que era, que no podíamos creer esa negrura y esas estrellas tan brillantes, era una cosa hermosísima. La verdad que fue una cosa espectacular haber visto eso. Creo que el nombre de ese lugar es Tambería de la Alcaparrosa y queda exactamente antes de ingresar en la quebrada de la Alcaparrosa. Bueno, o sea, en resumen, ese fue el recorrido. Hay muchas cosas más para contar, algunas se pueden contar, otras no, después de estar 7 días ahí arriba, pero el lugar es sobrecogedor, es maravilloso, tiene algunas cosas que uno realmente queda impactado. Los llanos infinitos que se ven ahí arriba, ¿no? Ese ambiente de puna, con unos llanos interminables, rodeado de altísimas montañas. Creo que el cerro más alto que está dentro del Parque Nacional es el Cerro Imán, con casi 5.500 metros, pero hay montañas de más de 6.000 que lo rodean también, un poco por fuera del parque. Creo el Cerro El Toro, de más de 6.000, bastante más de 6.000. Y, digamos, desde el punto de vista paisajístico es uno de los lugares que uno queda realmente impresionado, no cabe ninguna duda, justamente por esas características. Los ambientes de puna y alto andino están ahí presentes, ¿no? Una de las finalidades del parque, una de las finalidades de la creación del parque era proteger, digamos, un área de puna, una extensa área de puna, en prácticamente sus lugares más australes, o sea, prácticamente de ahí hacia el sur hay algunos ambientes puneños, pero son pequeños relictos. En cambio, San Guillermo realmente lo expone en todo su potencial, pero también es maravilloso desde lo alto andino, y en las quebradas que uno sube, como la Alcaparrosa, hay ambiente de monte de serranías y bolsones. O sea, uno ahí no va a ir a ver tucanes, no va a ir a buscar fruteros, obviamente, pero la fauna puneña y altoandina está presente con todo el potencial, ¿no? Y es fantástico. Así que, charlando, digamos, una de las, digamos, también cosas para manifestar es que fue nombrado en su momento, fue determinado como una de las AICAs de la provincia de San Juan, en aquel excelente trabajo del año 2007 del libro de las AICAs, que estuvo presente Di Giacomo y Francesco y Eugenio Coconier, y con toda la ficha del Parque Nacional San Guillermo la escribe Eduardo Aene,
en esa ficha él manifiesta el tema de esa gran extensión de puna, prácticamente la más austral de la Argentina, en esas dimensiones, ¿no? Y después la justificación de las grandes tropas de camélidos que se pueden llegar a ver. Eso es único ahí en San Guillermo. Tropas y tropas de vicuñas y de guanacos, tropas de vicuñas corriendo en esos llanos, es espectacular, realmente. Y después, desde lo que se manifiesta en el escrito del AICA, en cuanto a las aves, por supuesto hay muchas cosas para tener en cuenta, la presencia de gran cantidad de camineras grandes y del suri cordillerano, ¿no? Una especie que por lo que se lo ha cazado y por lo que se le ha recolectado sus huevos, de la mano de vaqueanos y de mineros, el suri cordillerano tiene sus problemas grandes de conservación y en San Guillermo está presente también de una manera, digamos, importante. Así que, digamos que uno de los primeros lugares que dormimos después de donde decía Silvia, ahí en la Cambería de Alcaparrosa, fue en el ranchito que tenía parques en Agua del Godo. Y ahí cerca pasaba un arroyo, y te pediría que cuentes algo, porque te lo comenté el otro día, en ese trabajo de vertebrados, de recopilación y de registro de inventario de vertebrados del parque, mencionan en las aguas del Parque Nacional un pez que creo, a ver, ayúdame, pique, ¿puede ser? Sí, le dicen, uno de los tantos nombres que tiene es pique, son los que se conocen como bagre de los torrentes, son los bagrecitos que viven Bagre de Torrentes. Se cortó ahí, Guillermo, Ahí se me escucha mejor. Estoy como medio con delay, me parece. No. Bagre de torrente, y sí, son unos bagrecitos que son como, digamos, como si fueran mini surubíes, para ponerle, para los que conocen los peces del Plata. Así que sí, son endémicos, básicamente es una gran familia, hay muchas especies a lo largo de toda la cordillera, y muchos son endémicos de un arroyo, ponele, porque están muy aislados, y en la provincia de San Juan hay varios que son especies, ponele en el Parque El Leoncito, hay una especie que es endémica del parque y vive nada más que ahí. Así que sí, son bichos particulares. Así que bueno, nada. Y yo lo que te quería preguntar, ya que estás recordando anécdotas, contame la anécdota de cómo te recibieron en San Guillermo, o quién te recibió. ¿Quiénes estaban en San Guillermo? El vaquiano. Pero, eso fue el que encontramos claro, vez. Yo estaba tratando de recordar si había algún recibimiento así formal, pero ahora, eso lo íbamos a contar, sí. Eso, bien, en un momento dado, saliendo de Agua del Godo y yendo hacia lo que sería el norte, hacia el Cajón de la Brea, Rafael Lloriat, que dicho sea de paso, había que verlo ahí a Rafael, había que verlo. Hoy debe estar mucho más pisado el parque, debe haber mucho más, estamos hablando de hace 19 años, Sí, 19 años. El parque, y hoy la actividad seguramente de vehículos debe haber hecho huellas y muchos caminos. Rafael usaba no teníamos GPS, no teníamos otra cosa que sí, él tenía ahí unos mapas del Instituto Geográfico Militar, y con eso y su orientación aparte conocía bien andaba por todos lados, y no por caminos. No había, en muchos lugares no había ni huella. La entrada sí fue a través de un camino, el que pasa del Chinguillo, esa estancia donde almorzamos, y se sigue para adelante. Pero después arriba, en la zona de los llanos,
Por momentos alguna huella uno adivinaba y por momentos no había huella, no había camino, inclusive nos desviábamos buscando lindos lugares para observar aves o para observar fauna, y digo, era espectacular verlo andar ahí a Rafael Joliat, que fue realmente, estábamos en sus manos, ¿no? Aparte, ¿no? Total y absolutamente entregado, pero como cuando uno se sube a un avión de última, uno está entregado al piloto, ¿no? Y acá era lo mismo. No cabe duda de que íbamos por lugares increíbles. Y en un momento dado me dice, Carlos, mirá allá en el filo de aquel cerro, y venían a lomo de mula venían bajando, entonces dice, bueno, vamos a tratar de interceptarlos cuando bajen un poco más para ver si necesitan algo. Imagínense que en la camioneta se llevaba comida para casi 2 semanas, llevábamos agua, el agua de ahí arriba es complicada, hay mucha agua con arsénico. Claro, por el tema de las mineras, ¿no? No, no, Ay, porque porque la tierra naturalmente tiene arsénico, sí, es verdad. así que Rafael llevaba mucha agua potable, no para bañarse, o sea, siempre para tomar. El baño es difícil, te diré. El baño es era en los arroyos. Sí, Pero hace frío. y hacía frío. Bueno, no importa, bueno, eso. no importa, eso es lo de menos. El polvo y todo eso es lo de menos. Pero él dice, vamos a ver si necesitan algo y a ver quiénes son. Cuando nos fuimos acercando, sí, él conocía a uno de ellos, a un señor que yo no puedo precisar la edad porque es esa gente que vive en la montaña, que anda en la montaña y que uno no sabe si tiene 60, 70, 80, no, tiene esas edades indefinidas, ¿no? Por supuesto, lo fuimos a saludar, estábamos Silvia, nuestra hija, Rafael y yo, charlando con los dos arrieros, y yo, como siempre, ¿no? Como aficionado a la observación, uno no deja nunca los prismáticos en ningún lado, los tiene siempre encima, porque no sabe lo que pueda aparecer en un momento, ¿no? Entonces hay que tener el prismático encima. Y uno de ellos, el señor mayor, me pregunta así, ¿usted para qué los usa, no? ¿Mira pájaros? No, perdón, me pregunta, ¿para qué los usa? Y le digo, mire señor, observo aves, pájaros. Y bueno, seguía charlando con Rafael, el otro arriero, y el señor me miraba y me dice, ¿sabe que yo anduve con la persona que por primera vez vino acá arriba a mirar aves? Hacía muchos años de eso. Y había sido el vaqueano, ese hombre a lomo de mula, de Claes Christian Olrock, el sueco que vino a la Argentina y hizo escuela, fue el maestro de todos los maestros, y inclusive publicó las primeras guías con las cuales se comenzó a observar aves, ¿no? Así que lo increíble era encontrar a ese vaqueano ahí arriba, y que había guiado a Olrock hacía, no sé, 20, 30 años, no recuerdo la fecha. Creo que en este inventario está publicado cuando Olrock pisó los llanos de San Guillermo, conociendo por primera vez las aves que había ahí arriba, y pudiendo después dar a conocer algo de todo eso. Así que fue fantástica esa anécdota también, ¿no? Increíble. En semejante lugar, cruzarnos en una semana con alguien, que fueron ellos dos, que quién sabe nos habrían visto de lejos y un poco vinieron a nuestro encuentro. Como buena gente de montaña no necesitaban nada, lo único que necesitaban era charlamos un rato, fue fantástica ese encuentro y bueno, y seguimos por nuestra ruta, ¿no? Para pasar por Cajón de la Brea. Ahora, fauna, zorros, vicuñas, chinchillones, guanacos, hay un par de lagartijas endémicas ahí arriba. Es un festival. Llegamos a encontrar un guanaco todavía con la sangre. ¿El guanaco o vicuñera? Vicuña era. Yo por ahí lo tengo anotado, no sé si me hace dudar, Silvia, si era un guanaco o una vicuña. vicuña. Era una vicuña.
creo que era una vicuña muerta. Porque anda el león por esa zona. Lo que pasa es que en la época que fuimos nosotros, las vicuñas ya habían parido y se iban hacia los cerros, entonces ya no se veían esas grandes manadas de vicuñas como se suele ver, y el león se iba atrás. El león es el puma, ¿viste? Porque se come es más fácil cazar un recién nacido que la vicuña grandota, ¿viste? Claro, como las vicuñas suben en esa época del año, de los llanos un poco hacia los faldeos de los cerros, el león va atrás. Pero encontramos una muerta recién, y obviamente el puma o el león nos estaría mirando de atrás de alguna piedra, y nosotros no lo podíamos ver. Pero, digamos, de Mastofauna es un lugar fantástico para ver. Tiene esas cosas que a vos creo que estarías días y días buscando al Bagre de los Torrentes, ¿no? Que es bueno saber que es autóctono, ¿no, Guillermo? Por supuesto que es autóctono. Sí, sí, y es un que hay en todos estos lados. Su principal problema son la presencia de bichos exóticos. Pero bueno, no, la verdad que increíble las vivencias de ustedes. La verdad que yo estoy viajando con ustedes, y la verdad que ahí están comentando que, bueno, la anécdota de All Rock que me contaste el otro día, quería que la contaras porque era increíble y me parece fascinante. Lo que pasa es que Así esas que, Sí, son experiencias que uno no se olvida aunque haya pasado tiempo, porque fueron muy movilizantes. Aparte lo disfrutamos tanto, porque sí, bueno, esas grandes extensiones son algo increíble de ver. todavía no hablamos nada de pájaro. Me estoy empezando Tendríamos que tener otra horita. me estoy empezando a sentir mal y veo que no la sé, hora vea, es. ya te 8 digo, y cuarto. ya van como 45 y cuánto. Me parece que vamos a tener que seguir porque hay un montón de cosas para charlar con ustedes siempre. Y una de las cosas que justamente estábamos charlando y que por ahí estaría bueno que cuentes ahora también es por qué evidentemente a ustedes les gusta ir a las montañas y ir a hacer este tipo de cosas. Ahí. Este, porque, digamos, es un poco, no es lo que hacemos. Entonces, un poco, qué es lo que les gusta de la montaña o qué es lo que encuentran en estos lugares tan particulares? Y nosotros fuimos primero porque era un lugar espectacular para ir, teníamos antecedentes, queríamos buscar ciertos bichos especiales, que eso es lo que nos motiva a veces para viajar, tenemos muchas aves en la mira que por ahí no son fáciles de ver, y tratamos de ir a buscarlas. Ahora, bueno, en esa época éramos mucho más jóvenes y No tenía que ver. no tiene nada que ver, porque hace poquito nos fuimos también a una altura más o menos parecida y anduvimos dando vuelta. Pero eso era un poco la motivación. Y bueno, nuestra hija nos acompañaba en esa época, pobrecita, que se la bancaba. No, a él le gustaba, sí, sí, sí. Ahora se acuerda, dice, qué viaje inolvidable. Me acuerdo que Rafael Joliat le dijo, mirá, esto es mejor que ir a Disneylandia, créeme. Sí. Porque me acuerdo cuando salimos del parque, de lo que era el Parque Nacional y todavía era Reserva de Biosfera, Rafael nos llevó para ahorrar camino, en vez de dar toda una vuelta y llegar a los que son el camino de Laguna Brava, nos llevó por unos caminos que acortaban. Entonces era una bajada impresionante. Igual la miraba desde arriba y decía, ay, Dios mío, acá se da vuelta la camioneta. Y entonces ahí decía, esto es mejor que un parque de diversiones, me acuerdo. Guillermo, vos dijiste seguir un poquito. ¿No tenés un límite de tiempo hoy, sí o no? ¿O podemos seguir 15 minutos más? Sí, pero si tienen ganas, seguimos un rato más, no hay problema. O sea, se corta, en un rato se va a cortar la transmisión, pero volvemos a armar otra y seguimos un ratito más. Si tienen ganas y la gente se queda del otro lado, seguimos charlando un rato más, no hay ningún problema.
Yo la comida la tengo que hacer tipo a las 9, así que hasta Pero, esa hora. Acá nos piden alguna anécdota del Idiopser. Ahí no lo pero vimos. ¿sabés qué pasa? Por eso yo me estoy empezando a sentir mal porque todavía no hablé de aves. Es un No, bueno, problema. seguimos. Vamos a seguir. Ahora, cuando se termine, cortamos y seguimos un rato más. Y Aunque hablamos de sea. ave, de todo lo que vos quieras. Esperá, que me quiero reenganchar. Sí, Bueno, sí. Lo del tema, vos hablabas del tema de montañas. Mirá, es una cuestión evidentemente de gusto, ¿no? sí, ahí Viste que hay gente que le gusta veranear, sacando el tema de observación naturaleza. Hay gente que le gusta veranear en la playa, hay gente que le gusta veranear en la sierra. Hay gente que le gusta ir al casino y hay gente que le gusta ir a un spa y contemplar todo es el cielo. hermoso. Pero sí es verdad que ayer estábamos festejando 42 años de estar juntos desde que empezamos a salir. Nada más que 42 años. Y bueno, nos juntamos hace 42 años, empezamos a estar juntos y por algunas razones, evidentemente, hemos estado todo este tiempo. Una de ellas es que tanto a Silvia como a mí nos encantan no solo los paisajes, sino el hecho de estar en las montañas y de visitar lugares montañosos. Y por eso es que hemos visitado muchos de los lugares, pero por supuesto que quedan muchos más por visitar. En nuestro país es interminable poder llegar a conocer, digamos, todo lo que sea serrano, andino, altandino, puneño. Hay para divertirse porque tenemos cordones montañosos por todos lados. No solo la Sierra Central de Córdoba y San Luis y la Cordillera de los Andes, sino también macizos como la Conquija, el sistema del Famatina, que anduvimos mucho por ahí arriba, Ambato y Ancasti en Catamarca, y no sé, Salta. las cumbres de Narváez, al norte de Graciana también en Catamarca, todos los cordones. Hablaba al principio de la Sierra de Senta y del Orconar allá en Jujuy, toda la cordillera, por supuesto, de punta a punta, la cordillera del norte, la cuyana, patagónica. Así que uno puede llegar a pasarse toda la vida buscando lugares como para recorrer. Y un poco eso también, ¿no? Es lindo transmitir. Hay mucha gente que siempre va a observar aves a los lugares conocidos, un poco, ¿no? Estamos hablando de observar aves específicamente. Va a observar aves a los lugares conocidos. Y está bueno eso, está buenísimo, Bueno. por supuesto. Pero es muy lindo y muy desafiante ir a los lugares que no se han pisado. En algún momento, esos lugares conocidos, y el otro día creo que te lo comenté, hay que tener en cuenta que hubo algunos cordobeses, como por ejemplo Nores y Zurieta, Sergio Salvador, Manuel Nores todavía está firme en el tema, y ellos hicieron mucho por prospectar, conocer y transmitir vía publicaciones todas esas aves que hay en las sierras centrales, Córdoba, San Luis, etc. Por eso sabemos que, por ejemplo, la loica que está ahí arriba en el piso superior de las sierras no es la misma loica de Patagonia. Podrá ser la misma especie para los taxónomos, pero para el simple observador uno ve algo distinto, que es una subespecie de hecho. Entonces hay muchos lugares todavía muy interesantes para subir. Te nombraba el otro día, sin ir más lejos, las sierras de Ambato, allá en Catamarca, tiene lugares para ir, meterse ahí arriba y conocerla. Y no es un tema de dinero, no es un tema monetario, es un tema de querer hacerlo y buscarle la vuelta. Hay veces que no hay comodidades, por supuesto, que no es cómodo, pero no importa que no sea cómodo si a uno le gusta. Así que un poco por eso siempre nos movimos y tratamos de conocer
eh, aves en montaña. Y por suerte, y digo, entre los dos, durante muchos años, pudimos dar con muchas hermosas imágenes de Silvia y mis anotaciones en aves argentinas, la clase de puna, prepuna y altos Andes, justamente por haber caminado mucho por todos estos lados. Pero vuelvo a repetir, a pesar de haber andado tanto, seguramente mucho más queda para conocer y para disfrutar. Igualmente, no, si bien son lugares que no hay una biodiversidad enorme, a nivel avifauna, hay grupos como dormilonas, camineras, canasteros y muchos semilleros como los cabecitas negras, los comecebos, los yales, los jilgueros, que es una maravilla poder ir, tratar de identificarlos y conocerlos. Así que bueno, un poco por eso, ¿no? Pero evidentemente es un tema de gusto. Hay otras personas que le puede gustar mucho más otro tipo de ambiente, tanto a Silvia como a mí, todo lo que sea altoandino, puneño, serrano, nos agrada Estoy muchísimo. contestando cosas porque todo el mundo me está escribiendo. Silvia está por acá, meta a contestar en la Está muy computadora. bien, está muy bien, está muy bien, Pero está muy bien. a mí me supera, no sé. Che, ¿no viste si se enganchó Rafael Joliat? No lo vi. No, igual queda grabado esto. Ah, Queda y grabado y lo después sigo lo nombrando subimos a a Rafa. YouTube y queda en todos lados. Claro. No puedo dejar de nombrarlo a este muchacho, a Rafael, porque si no era por él jamás hubiésemos ido a San Guillermo, no cabe duda. En el año 2001, si no había que ponerse una mochila y salir a caminar, pero no era tan fácil. Una cosa que no comentamos, y después nos tenemos que hablar de aves. ¿Qué queda? Ya se termina. En aquellos años, cuando salías entrando por el sur, se salía del Chinguillo, que es una estancia que hay ahí, antes de llegar a la quebrada de la Alcaparrosa, que por la quebrada de la Alcaparrosa subimos a los llanos, digamos, ¿no? Pasamos de los 2000 a los 3400 metros en la quebrada de la Alcaparrosa, se suben 1000 y pico de metros en muy poco tiempo. En un lugar al lado de un arroyo vivía un ermitaño. Oh, sí, ¿te acuerdas? Mira, por ahí tengo el nombre, pobre señor. No, lo tenés Falleció. Sánchez, creo que se llamaba. Carlos Sánchez. Sí, un tal Carlos Sánchez, un señor que había vivido en Buenos Aires. Rafael, como cualquier cosa que había ahí arriba de esas montañas, animal o humano, lo conocía, y fuimos a charlar con él, un místico, tenía un altar adentro de su rancho, y vivía ahí alejado del mundo, y algún vaqueano que pasaba, o algún viajante, cada tanto le llevaban comida. Es más, nosotros le dejamos algo. Rafael Joliat le llevó una caja con comida, porque el hombre ahí vivía de lo que le dejaban los arrieros, alguien de parques nacionales, el mismo Rafael o algún otro mochilero que pasara por ahí, y vivía ahí. Así que estuvimos como 2 horas charlando con él y nos contó sus experiencias y por qué había ido a vivir ahí de ermitaño. Lamentablemente ese hombre falleció, pero fue otra de las cosas que uno no se puede olvidar nunca, ¿no? Encontrar ahí una persona que había elegido aislarse, a hacer honor a la palabra ermitaño, ¿no? Ahí Claro. Manuel está preguntando por el chorlo de Vincha, pero el chorlo de Bueno. Vincha, ahí lo buscamos y no lo vimos esa vez. Eso es de otra, Bueno, de otro viaje. anécdota del chorlo de Vincha, Manuel. Una noche estábamos hablando con Silvia y Luz María, nuestra hija, se habían ido a dormir. Y yo lo estaba volviendo loco con el chorlo de Vincha. A este muchacho, al suizo. Al suizo, a Rafael Joliat. Le había mostrado los dibujos de la guía, se lo había dibujado, le había dicho cómo era, dónde podía llegar a ser encontrado, en algún pantano, en alguna ciénega como le dicen ahí.
bofedales, esos lugares esponjosos que hay al lado de los Creo que no ríos. lo vimos. Bueno, entonces Rafael me propuso una solución, que era la siguiente. Teníamos que alejarnos del circuito que teníamos pensado, era casi un día Sí, porque era subida. de viaje con la camioneta hasta a un ambiente que él conocía y que era muy extenso, una especie de ciénaga ¿cómo se llama? Vega, Sí. Vega. unas vegas extensísimas, pero teníamos que hacer casi un día de camioneta, no había ningún tipo de camino, y me dice, antes de irnos a dormir, mañana a la mañana, cuando amanezca, me decís tu decisión. El tema es que el riesgo de ir a ese lugar era alejarnos un día más en vehículo, que era mucho después para retornar si teníamos algún problema mecánico. No había caminos, era bastante dificultoso el trayecto y el riesgo era ese, dice. El tema es después poder salir de ahí. Él no dijo salir vivos de ahí, dijo salir. El tema, claro, Salir. el tema es que también nosotros teníamos que ser responsables porque estábamos con nuestra hija, que, viste, Bueno. la teníamos que traer de vuelta tal cual la habíamos llevado. ¿Qué pasó con el Chorlo de Vincha? Ese era un tema. Al otro día, cuando nos levantamos, como a las 5 de la mañana, antes que amaneciera, 4:30, por supuesto que le dije que no, ni le pregunté a Silvia, hubiese sido tomar un riesgo innecesario. Porque yo capaz que decía que sí, viste. Hubiese sido tomar un riesgo innecesario y me quedó atragantado de una manera bastante fea el no poder llegar a ver ahí arriba el Chorlo de Vincha. Que por supuesto le pasamos al lado Sí. cuando bajamos por las vegas del río El Peñón, pero bueno, eso formó parte ¿En qué año los vimos? En 2009. Claro, después lo terminamos encontrando muchos años más adelante. Sí, Pará. estamos- Una cosa. Ahora se Sí. está por cortar, así que Sí. lo que vamos a hacer es, tenía ganas de hacer esto en algún momento. Lo dejamos para después del corte, la anécdota del Chorlo de Vincha, cómo lo encontraron. Así ahora finalizamos el video, vuelvo a armar todo el codo y nos contás cómo encontraron el Chorlo de Vincha. ¿Les Bueno, parece? ok. Sí. Pero No sé, es, Bueno. esperemos que se queden ahí. de otro viaje, Es otro viaje. No importa. ¿De qué Nos año contás, es el es otra Chorlo de otra historia. Lo que queremos es escuchar sí. tus historias, la de los dos. Así que, Dale. nada. Antes de que nos eche Instagram, corto y vuelvo a arrancar el vivo con el COA. Y a todos los que están ahí, los esperamos en el retomar. Así que nada, En un nos ratito. vamos y volvemos enseguida. Se va a cortar en cualquier momento. Sí. Pero bueno, empezamos a hablar de algunos bichos. En esos llanos, ver las quiulas puneñas fue algo impresionante. Yo no sé cómo esos bichos ahí arriba sobreviven en esos pedregales con una capacidad de desaparecer en un instante entre esa posibilidad de mimetizarse con los pedregales y los pequeños matorrales que casi las pisamos cuando estábamos avanzando entre medio de un llano pedregoso, y apareció toda una familia de quiulas, pero tardaron 15, 20 segundos y no las pudimos ver más. Quizás las teníamos tan cerca, pero es fantástico cómo se mimetizan, cómo desaparecen con ese plumaje que tienen. Y es una de las maravillas de ver en los llanos de San Guillermo, ¿no? La quiula puneña. No se corta, sigo, yo sigo hablando. Seguí hablando y hasta que se corte. Quedan 29 segundos. Nada, volvemos en un ratito y Bueno. ahí volvemos y seguimos con estas cosas que estás contando que están buenísimas. Dale. Ahí vamos. Chau. Chau. 2009.
Después Carlitos me debe la diferencia entre esturnela loica y